El 31 de mayo de 1970 se inauguró en el majestuoso Estadio Azteca uno de los campeonatos mundiales de fútbol más recordados en la historia, destacando la capacidad de México como país sede con una brillante organización. Inolvidable el tricampeonato que espectacularmente logró Brasil, el llamado Juego del Siglo entre Alemania Federal e Italia. Memorable la participación de México, por supuesto, como país sede, de Inglaterra, que defendía la Copa Jules Rimet, de Uruguay y Perú, de las antiguas Unión Soviética y Checoslovaquia, en un México que se transformaba en muchos aspectos de su vida cultural y social. La Copa del Mundo de México 70 siempre será recordada por la selección encabezada por el gran Pelé, con Félix, Gerson, Tostao, Clodoaldo, Rivelino, Carlos Alberto y Jairzinho, entre otros, que formaban el Scratch du Oro. Para conmemorar este cincuentenario, el programa de diplomacia cultural quiere destacar la importancia del fútbol y del deporte en general como parte de la cultura cotidiana, como una manifestación que une a los pueblos independientemente de razas, culturas o creencias religiosas. El fútbol es cultura viva que no solo distrae, sino que también afianza vínculos de identidad y motiva el desarrollo de otras manifestaciones de la actividad humana. En este marco, haremos también un homenaje a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, al cumplir 80 años de edad. Hace 13 años, siendo el canciller Marcelo Ebrard jefe de gobierno de la Ciudad de México, declaró a Pelé visitante distinguido, entregándole también las llaves de la ciudad. En esa ocasión, Pelé dijo: "Nosotros siempre tenemos que pensar con el corazón. Yo nací en Brasil, pero tengo 3 corazones. Un corazón de mi familia, un corazón para el público y el tercer corazón es para México". El próximo 19 de junio en el Espacio Cultural Alfonso Reyes se inaugurará una exposición de objetos alusivos al Mundial México 70, integrado por fotografías, pósters, playeras, etc. Igualmente, esperamos contar con mensajes videograbados por varios jugadores que fueron protagonistas de ese gran Mundial de fútbol celebrado en México. Listo. Hola, los saluda con mucho gusto Carlos García de Alba, embajador de México en Italia. Este próximo domingo 31 de mayo cumplimos 50 años de que se inauguraba el histórico Mundial de Fútbol México 70. La edad que tengo me permite dar un testimonio porque viví en persona, en mi natal Guadalajara, ese maravilloso festival del deporte. México ha sido un país que se ha destacado siempre por sus capacidades organizativas y lo mostró en 1970, lo volvió a demostrar en el Mundial de 1986 y lo hará por tercera vez en el 2026 cuando seamos coorganizadores del Mundial de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos a la par de México. Solo México, pues, ha sido 3 veces, será 3 veces organizador de un Mundial de Fútbol, así como México, junto con Brasil, ha sido el único país que de manera consecutiva ha organizado Juegos Olímpicos, México 1968 y el Mundial de 1970. Las credenciales pues de México están claras y siempre hemos visto el deporte como un instrumento de cultura, como un instrumento de promoción de la paz, como un instrumento de sana convivencia y de promoción de una vida social sana. Este aniversario es de especial relevancia porque verá a las viejas leyendas, a las viejas glorias que protagonizaron la semifinal y la final de 1970 en varias de nuestras embajadas en el exterior. En mi caso, el domingo 21 de junio tendremos el privilegio de ser anfitriones en esta sede histórica de la Embajada de México a por lo menos 4, podrán ser más, de las leyendas que jugaron primero la semifinal contra Alemania en ese 4-3 histórico que ganó Italia y luego en la final,
que tristemente para los italianos perdieron 4-1 contra Brasil. Ese día, aparte de estas leyendas de la selección italiana de 1970, tendremos también la presencia de las máximas autoridades deportivas de este país, desde el ministro del Deporte, el ministro Spadafora, hasta altas autoridades de la Cancillería italiana. Tendremos al presidente de la Federación del Fútbol, del Soccer italiano, al señor Gravina, y tendremos también a varias personalidades que destacan en el mundo del deporte e insisto en particular del fútbol soccer. Será pues una oportunidad para transmitir fuera de Italia, en varias partes del mundo, ese aniversario que no puede ser olvidado y que no debe ser olvidado y que cubrió de gloria, insisto, los méritos deportivos que tenemos acumulados. Pero además hay otro aspecto que quiero resaltar. Si ustedes se fijan, hay coincidencias que hay que destacar. Los 4 países que vamos a ser protagonistas de esta jornada, México, Brasil, Alemania e Italia, 2 están de un lado del Atlántico, los otros 2 del otro lado del Atlántico. Nos vamos a hermanar en una jornada deportiva, pero también hay que destacar y hay que ver claramente que los 4 países hemos estado en las últimas semanas sumidos en un problema serio, en un problema de salud que nos ha golpeado fuerte a los 4. El COVID-19 no ha hecho excepciones, pero en nuestros 4 países nos ha afectado de manera seria. Esa es una oportunidad para mandar un mensaje de solidaridad entre nosotros. También es un momento en que la humanidad necesita mandar estos gestos positivos de ánimo, de energía y de lucha. Así es que combinaremos esa jornada para transmitir nuestra solidaridad a otros pueblos, a otros gobiernos y a nosotros mismos darnos muchos ánimos porque México siempre ha sabido salir adelante. Muchas gracias, estaremos sintonizados durante las 3 próximas semanas porque hay que recordar que el Mundial se inauguró el 31 de mayo de 1970, pero se clausuró el 21 de junio de 1970 y vaya coincidencia, vuelve a caer en domingo el 21 de junio del 2020. Gracias y hasta pronto. Saludos desde Montreal, soy Alejandro Estivil, el cónsul general. Es un gusto que la Cancillería, utilizando la temática que son los 50 años del Mundial México 70, uno de los mundiales más maravillosos que se han jugado, haya decidido valorar con toda su fuerza lo que es el deporte y el fútbol como parte de la cultura y continuar el diálogo, que es lo que mantiene este tipo de expresiones vivas. México es un país futbolero, México tiene el fútbol dentro de sí y existen muchos diplomáticos que han sabido en todo momento impulsar lo que son las relaciones vía el deporte y vía el fútbol. Tenemos grandes figuras en ese sentido. Carlos García de Alba entiende perfectamente lo que es invitar a unos amigos a un estadio, iniciar una plática con ellos, y la historia está llena de grandes momentos de la diplomacia en que el deporte jugó un papel muy relevante. A mí en lo personal me ha tocado, en parte porque jugué fútbol con un equipo amateur, llanero, el fútbol Sara, que está lleno de intelectuales, artistas, pero también por algunos vínculos tuvo a jugadores importantes en su momento que entendieron esta parte de la amistad, de la solidaridad, del juego, del pasarla bien, a veces en un tercer tiempo, y ahí jugaron grandes personajes como François Mambillic, me tocó compartir la defensa con el Potro Gutiérrez. También a raíz de ese equipo se han hecho ediciones, literatura relacionada con el fútbol, donde me ha tocado participar. Es notable lo que ha hecho la editorial ficticia de Marcial Fernández con las ediciones del Futbolista y con muchos cuentos y expresiones que tienen que ver con el fútbol. Dentro de Cancillería me tocó algunas veces organizar equipos. Es muy común que las embajadas dentro de un país decidan, en pro de la amistad, juntar a gente que le guste el fútbol, hombres, mujeres por igual, y hacer equipos y hacer pequeños torneos. En una ocasión me tocó organizar al equipo de la Cancillería frente a equipos
de las diferentes embajadas representadas en México que habían organizado un bonito torneo. Me tocaba organizar esos equipos y un día recibo una llamada del oficial mayor diciéndome: te tengo la mala noticia de que en uno de nuestros partidos el embajador de Indonesia en México tuvo un paro cardíaco. ¿Tienes seguridad de que todos los participantes tienen seguros médicos adecuados? Sí, tengo la seguridad de ello. Un día me tocó organizar en Londres al equipo representativo de México para uno de estos torneos. Comenzamos al principio muy bien durante una temporada, pero poco a poco tuvimos menos representantes. Se fue debilitando el equipo y se nos ocurrió invitar a un muchacho de nombre Aaron, que tenía una pierna privilegiada, jugaba muy bien. Y él empezó a invitar a sus amigos y poco a poco fuimos menos mexicanos y más amigos de Aaron. Yo dejé de ir a los juegos y un día, como encargado de negocios, recibí una llamada de la policía que estaba tratando de localizar a Aaron. No teníamos el apellido, nosotros tampoco lo sabíamos, porque había habido un pleito en la cancha y lo único que sabía la policía es que un equipo con la camiseta de México era parte de ello. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. También me ha tocado en muchos momentos recibir al equipo mexicano. Me tocó en Costa Rica en los años finales de los 90. Era una época difícil. A veces le exigimos mucho a nuestra selección nacional cuando va a esos lugares, pero es verdaderamente complicado jugar contra los equipos centroamericanos que tanta pasión ponen en el fútbol. Recibí al equipo de Manolo Lapuente en aquel entonces y por igual me tocó acompañar a dignatarios costarricenses al Estadio Azteca, el famoso Aztecaso, la primera vez que México pierde un partido de selección en su propia cancha en el Estadio Azteca, un 2-1 en contra de Costa Rica, que desplegó un gran fútbol en esa ocasión. He podido reconocer lo que en la literatura han expresado algunos grandes libros. Nick Hornby escribió esa bellísima novela que se llama Fever Pitch, que es una de las novelas que más recomienda uno al momento de hablar de fútbol. En México yo creo que el gran autor es Juan Villoro. Eduardo Galeano ha hecho también grandes expresiones, una tradición que comienza con algunos cuentos de Roberto Arlt en Argentina. Me tocó escribir para la revista de la universidad un artículo que en cierto modo cuenta un mito simpático, porque en 1970 México despliega un fútbol muy bueno en su primera etapa, y ya clasificado va a Toluca a jugar un partido contra Italia, un partido que se perdió finalmente 4-1. Pero el inicio del partido tiene algunos elementos interesantes. México comenzó ganando, Fragoso repartía el juego muy bien, el Calaca González metió un gol, íbamos 1-0 a favor, y viene una jugada italiana donde hay un disparo que desvía el Halcón Peña y se mete a la izquierda de Nacho Calderón, gol italiano. Inmediatamente después de esto no se registra mucho, pero México juega muy bien. Aarón Padilla por la izquierda hace grandes jugadas. Hay un centro, el propio Halcón Peña remata y un italiano rebota en un italiano y se sale. Y comienza don Fernando Marcos, que en aquel entonces ya era una narración que se escuchaba en todo México. Tal vez de las primeras transmisiones que se transmiten ampliamente. Y todos los mexicanos empiezan a escuchar una arenga de don Fernando Marcos que en cierto modo marca la idea de que existiera algún tipo de maldición sobre el equipo mexicano. Una maldición donde él la expresa como que cuando hay un rebote, cuando hay un desvío cerca de la portería mexicana, se convierte en gol en contra de México. Cuando hay un rebote, cuando hay un desvío a favor de México cerca de la portería contraria, no es gol, se desvía fuera. Y eso marca tal vez generaciones de dificultades para el seleccionado mexicano. Sin embargo, lo que cuenta este artículo es que los jóvenes que nacieron después de ese mundial y no escucharon la narración de don Fernando, no fueron influidos por la narración de don Fernando, no cargan, no tienen esa maldición en sí mismo, y de ahí vienen algunas de las grandes victorias que hemos tenido, como fue haber ganado en el 2011 el Mundial Sub-17 o la gran actuación de México en la Olimpiada Londres 2012, donde se obtiene la medalla de oro y que me tocó gustosamente acompañar, estar con el equipo mexicano. Es entonces un gran mérito, un gran gusto que estemos celebrando 50 años del Mundial México 70 y que toda la Cancillería, a partir de ahora que celebramos los 50 años de la inauguración y hasta la fecha en que celebraremos los 50 años de la clausura, estaremos haciendo actividades hermosas que recuerden cómo el fútbol, el Mundial 70, marca parte de nuestra historia cultural y es parte viva de todo lo que seguimos siendo como mexicanos y como mexicanos hacia el mundo. Fútbol México 70, Fútbol México 70.